Y en Turón este mediodía se ha entregado el premio de la Asociación Pozo Fortuna en la fosa que lleva su nombre. Es un galardón que se otorga a personas que lucharon contra la dictadura franquista. Este año se lo han dado a Ángeles Flórez Peón, la histórica miliciana socialista Maricuela. Entre aplausos, así recoge a sus 99 años Ángeles Flórez Peón, más conocida como Maricuela, el galardón Pozo Fortuna. Lo hace en la propia fosa turonesa en la que yacen los cuerpos, se cree, de más de 300 represaliados del franquismo. Ella misma fue miliciana socialista durante la Guerra Civil y tuvo que exiliarse a Francia. Me tocó la revolución del 34, que asesinaron a un hermano, que me tocó el golpe de Estado cuando fui al frente con toda la juventud, me tocó la cárcel, consejo de guerra, me tocó el exilio. Regresó a España en 2005 y nunca pudo ser silenciada. Eso le hace merecedora de este reconocimiento que se otorga desde hace casi 10 años. Ha sido elegida de forma unánime entre 4 candidatos por el jurado compuesto por representantes de 3 grupos municipales del Ayuntamiento de Mieres, de la Federación Asturiana de Memoria y República, de la Asociación 13 Rosas y de la Universidad de Oviedo. Tiene una trayectoria innegable y con la edad que tiene y el espíritu todavía de luchador. El acto de hoy tiene además un carácter especial y reivindicativo. Se cumplen 80 años del fin de la guerra en Asturias y los presentes no quieren olvidar a los que dieron su vida por la libertad. No podemos olvidar, porque hay que recordar que la defensa de la libertad, que la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la democracia es algo que costó mucho, costó muchas vidas. Tenemos que acabar teniendo una ley en la que se den la menor vuelta posible a los familiares que quieran recuperar a sus seres queridos que están en los cunetes. Las muertes ya no se pueden evitar, pero sí que caigan en el olvido. Maricuela es testigo de la época más cruel de la historia reciente. Dedica el premio Pozo Fortuna a los compañeros que dejó atrás. No guarda rencor, pero sí pide justicia. El cómic Los Yazos Colorados de Alberto Vázquez ha recibido el premio Alfonso Iglesias. Es una historia de personajes narrada en asturiano a través de la vida de 2 mujeres reales que lucharon por la democracia en el franquismo. Un cómic para contar lo que no se estudia en las aulas es lo que ha llevado al artista gráfico Alberto Vázquez a plasmar sobre el papel la represión franquista. Los Yazos Colorados es fruto de una serie de documentales sobre la memoria de una época difícil en las cuencas mineras. Hace 10 años empecé a grabar a veteranos y veteranas antifranquistas y de esos testimonios, parte de ellos están recogidos en forma de cómic ahora en este trabajo, ¿no? Un trabajo en asturiano que le ha llevado a ganar el premio Alfonso Iglesias de cómic que otorga el Principado. Los motivos, el guión y el trabajo exhaustivo de investigación. Es un retrato fiel de la posguerra en Asturias. Anita, una de sus protagonistas, ha sobrevivido a la dictadura. Ahora tiene 87 años, pero estos dibujos le sirven para recordar cómo fue retenida y torturada por participar en las huelgas del 62 y del 63. Pues estoy sorda de los palos que llevé, me rompieron el tímpano, que por eso, ¿no? Y entonces pues me cortaron el pelo. Yo tenía a mi madre presa en un campo de concentración en Figueras, a mi padre, que todavía no sé dónde está, en qué cuneta está. Su testimonio sirve también para dar voz a Tina. Ella enfermó en la cárcel y falleció. Son el hilo conductor 2 mujeres sufridoras y luchadoras. Los Yazos Colorados estará publicado en la primavera. De momento es un proyecto de 20 páginas con viñetas cargadas de recuerdos.